Buen día, chicos. Entonces, vamos a empezar el avance de la materia. Empezamos por el primer capítulo, que es de una especie de introducción. Bien, veamos. El tema de la materia es transferencia de calor. Buen día. A ver. Ya. Un momentito, entonces. Como han observado, he tenido que abrir otro Meet para que me permita grabar, porque según el primer Meet no es posible. Bueno, estamos grabando la clase entonces. Ahora sí. Entonces decía, el tema del que vamos a hablar prácticamente en toda la materia es transferencia de calor. Y en la anterior clase les había ya comentado que la transferencia de calor es una termodinámica más, en otros pensums de otras universidades, que se llama termodinámica 3, es una continuación de las termodinámicas. Entonces, ¿para qué sirve la transferencia de calor? ¿Para qué nos sirve aprender conceptos, métodos sobre transferencia de calor? Este es el fin. Nos permite diseñar y entender el funcionamiento de los llamados equipos térmicos. ¿Cuáles son esos equipos térmicos? Son los generadores de vapor, son los hornos, precalentadores de aire, de agua. En los circuitos de refrigeración lo mismo, se maneja calor, los evaporadores, condensadores, etc. Hay una gran cantidad de equipos térmicos. ¿Por qué se llaman equipos térmicos? Porque manejan calor. En algunos casos, el calor, simplemente el hecho de generar calor ya es un equipo térmico. Por ejemplo, digamos, un quemador. Un quemador ya es un equipo térmico porque transforma la energía química contenida en los combustibles en calor. Entonces, y equipos donde ese calor se utiliza para un proceso son equipos térmicos. Por ejemplo, un caldero o un generador de vapor utiliza calor para transformar la fase del agua, de líquido a vapor. En los hornos, para que se utilice el calor, también para realizar un cambio de fase, generalmente de sólido a líquido. En un horno de fundición, por ejemplo, que se introduce un mineral que es sólido y gracias al calor se transforma en líquido, pasa a la fase líquida. En un refrigerador, en un precalentador, puede ser un precalentador de aire, se utilizan la energía contenida en los gases de combustión para calentar el aire que va a ir a un proceso, por ejemplo, el proceso mismo de quema de un combustible. En vez de aire frío va a ingresar aire caliente y eso significa un ahorro. Se llama mejora el rendimiento térmico. O en la misma caldera, el agua ingresa fría, ¿verdad? El agua ingresa fría. Entonces, para mejorar la eficiencia térmica, ¿qué se hace? Entonces, lo que se hace es calentar el agua fría con ya sea un vapor, una parte del vapor, o ya sea también con los gases de combustión, y esa agua fría se convierte en agua caliente y va al proceso de cambio de fase. Entonces, como ven, hay muchos equipos en los que se utiliza el calor y de ahí la importancia de la transferencia de calor.
es el estudio de cómo el calor se transfiere de un lugar a otro de la manera más eficiente. Entonces, resumiendo, los objetivos de la transferencia de calor son varios, pero resumimos en tres. Conseguir velocidades elevadas de calor, aprovechamiento y recuperación del calor, disminuir las pérdidas de calor mediante aislamientos. El calor tiene un costo. Cualquiera sea el tipo de calor, es decir, la fuente de calor, ¿no? Porque el calor es único, ¿no? Lo que varía es de dónde proviene el calor. En la industria, ese calor proviene de la quema de un combustible o de la combustión de un combustible. Entonces, ese combustible tiene costo. Puede ser un combustible gaseoso, lo más utilizado es el gas natural. Un combustible líquido, industrialmente, hablamos del fuel oil, o si es un combustible sólido, hablamos del carbón, carbón vegetal, carbón mineral, o simplemente leña. Entonces, eso tiene un costo. Como tiene un costo, entonces a los ingenieros nos preocupa el aprovechamiento óptimo de ese calor. Porque si no se lo hace, pues significa un gasto insulso. Y en una industria lo que se trata es de optimizar la parte económica. Y por eso se contratan a los ingenieros. Imagínense una industria donde hay mucha pérdida de calor, significa durante el año muchos bolivianos o muchos dólares. Entonces, la contratación de un ingeniero, obviamente especialista en el tema de optimizar el calor, el uso del calor, le va a significar un ahorro considerable a esa industria. Justifica la contratación de un ingeniero. Bueno, se puede hablar mucho sobre lo que es optimización del calor, la eficiencia térmica, etcétera, etcétera, pero todo eso está relacionado con los propósitos o los objetivos de la transferencia de calor. Bien, en termodinámica han hablado de varios conceptos: calor, temperatura, energía interna, y son conceptos que los utilizamos en transferencia de calor, especialmente el concepto de calor. El mismo tema de la materia es calor, transferencia de calor. Por tanto, ¿cómo definimos el calor? Seguramente ustedes, cuando han visto la materia de termodinámica, lo han hecho tal vez de una manera un poco diferente. Hay varias formas, pero yo prefiero esta. Dice: el calor es una forma de energía transiente, es decir, se da lugar solo cuando existen las condiciones adecuadas para ello. Y la condición importante es un potencial o diferencia de temperaturas diferente de cero entre el sistema y el medio. Vamos a ilustrar un poquito esto. Eh, Consideremos un sistema cerrado. Un sistema cerrado donde, obviamente, por sus características, la masa es constante. La masa no varía. A través de la frontera o límite puede ingresar energía o puede salir energía. ¿Y qué energía es esta que entra y sale? Pueden también haber otras formas de energía aparte del calor, pero nos vamos a referir principalmente al calor. Al calor. Entonces, para que ingrese calor a este sistema, que como vemos es un sistema cerrado, debe existir una condición importante: la diferencia de temperaturas entre el medio y el interior. Llámate
a la temperatura del interior. Inge, está Sí, presentando pantalla, Inge. Sí, no está presentando en ninguna pantalla. caramba. También olvidé presentar en el otro Meet. Entonces, por favor, me esperan un momentito. A ver, ¿dónde está el otro Meet? Está acá. Estamos en este Meet. A ver. Presentamos pantalla. Ahora sí. Ha sido un olvido. Bueno, entonces, decía, consideremos un sistema cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque la masa se considera constante. Esa masa constante está separada del resto a través de una frontera o límite. Lo demás se llama medio ambiente o medio exterior. El medio exterior se encuentra a una temperatura T infinito y el sistema se encuentra a una temperatura T. Decía, a través de la frontera o límite se intercambia con el medio energía. Esta energía propiamente es la energía térmica o calor. Al calor también se llama energía térmica. Entonces puede ingresar energía térmica o calor al sistema o puede salir. ¿En qué, en qué condiciones entra? Cuando ingresa calor al sistema se dice que es positivo. El sistema gana calor. Pero para que ocurra esto, la diferencia de temperaturas debe ser de tal manera que el medio sea mayor a la temperatura del sistema. Solamente en esa situación ingresará calor al sistema y se considera positivo porque el sistema gana calor. Y cuando el sistema pierde calor, el signo que se acompaña es el signo negativo. Y sucede esto cuando la temperatura del medio es menor a la temperatura del sistema. Estas dos temperaturas se las puede manejar como gradiente. Entonces, en este caso el gradiente será temperatura T infinito menos temperatura, a esto llamamos delta T. Como vemos, es diferente de cero. Tiene que ser diferente de cero. Cuando es diferente de cero, este potencial también se llama así, o gradiente de temperaturas. Hay calor entregado al sistema, por tanto el sistema gana calor. Y en este caso, cuando pierde, el gradiente es negativo. Estamos, estamos estableciendo un gradiente de esta forma. Y vemos que también es diferente de cero, solo que es negativo, por eso es que pierde el sistema. Es diferente de cero. En este caso es positivo, por eso gana. En este caso es negativo, por eso pierde. ¿Y qué sucedería si el gradiente es cero? Si las dos temperaturas son iguales, la temperatura del medio se iguala con la temperatura del sistema. ¿Hay calor? No hay. Porque una de las razones, una de las causas es justamente
realmente la existencia del potenciado diferente de temperaturas diferente de cero. Solo así existe calor. Si las dos temperaturas se igualan, no hay calor. Es la condición importante, fundamental para que exista calor. Ahora, ¿por qué decimos que es transiente? Si vamos al diccionario, transiente es algo que se mueve, que tiene movilidad, movimiento. Entonces, efectivamente, el calor es una energía que se mueve de un lugar físico a otro lugar físico. O sale de un lugar físico y va a otro lugar físico. Es algo en movimiento, por eso se dice que es transiente. Entonces, por eso les decía que esta es la definición que más me gusta, porque da una idea más clara de lo que es el calor, lo define como una energía transiente o en movimiento, y que solo existe cuando existe un diferencial de potencial o diferencia de temperaturas diferente de cero. Entonces, a eso llamamos calor. Bien, hay otros conceptos importantes y quisiera que ustedes los vayan repasando. ¿Cuáles son esos conceptos? Obviamente, lo que más nos interesa es calor porque se trata de calor la materia. Otros conceptos importantes, energía interna. El concepto de energía interna también es importante. Está relacionado al calor. Por si acaso, para ingresar a la plataforma lo tienen que hacer con su correo institucional, ¿no? Entonces eso es automático. Por ejemplo, si ahorita yo quisiera atender a la persona que está intentando ingresar a la plataforma, tendría yo que anular todo lo que está escrito. En otras palabras, me distraigo si es que quiero dedicarme a admitir a las personas que quieran ingresar. Entonces, por favor, recurran a su correo institucional y eso es automático, como ustedes ya saben. Bien, entonces, los otros conceptos importantes que deben ustedes repasar son energía interna. Trabajo también está relacionado con el calor y con la energía interna. Estamos hablando del trabajo mecánico. Otro concepto, temperatura, es tal vez algo al que nos vamos a referir en cada una de nuestras clases. Temperatura, como lo hemos hecho acá, temperatura del medio, temperatura del sistema. Entonces, el concepto de temperatura es muy importante. Si ustedes no saben definir calor, no saben definir temperatura, pues, ¿qué significa? Que a lo mejor no han tomado la materia requisito de esta, que es termodinámica, no conocen termodinámica, o han aprobado apenas raspando, como se dice, con 51, y estos conceptos no los han aprendido momentáneamente. Por favor, calor, energía interna, temperatura deben dominar los conceptos de calor, energía interna, temperatura deben dominar. Lo mismo que trabajo. Aunque en esta materia no se habla de trabajo, pero sí lo hacen en otras materias, por ejemplo, en máquinas térmicas. Una turbina de gas, ¿qué va a producir? Va a producir trabajo. Una turbina de vapor, ¿qué va a producir como efecto final? Trabajo. Entonces, un motor de combustión interna, ¿cuál es el propósito de un motor de combustión interna? Producir trabajo. Entonces, el concepto de trabajo también debe ser dominado por cada uno de ustedes. Es importante. Y otros conceptos como, bueno, sistema. Hemos hablado de sistema cerrado, sistema abierto, sistema aislado,
etcétera, etcétera, también es un concepto que debe ser conocido por ustedes y proceso. En este ejemplo, ya nos hemos referido al proceso. Cuando el sistema gana calor, se está calentando el sistema. El proceso es de calentamiento. Cuando está perdiendo calor, el sistema se está enfriando. El proceso es de enfriamiento. ¿Se dan cuenta de la importancia de este concepto? Y como entendemos proceso como un cambio sucesivo de estados, entonces, por tanto, el otro concepto importante debe ser estado. El estado definido por los parámetros termodinámicos como presión, volumen, temperatura. Entonces, también es importante conocer el concepto de estado relacionado con procesos. Procesos reversible, irreversible, etcétera, todo esto lo han visto en termodinámica. Reversible, irreversible. ¿Cuándo es un proceso reversible? ¿Cuáles son las condiciones para que un proceso sea considerado como reversible? ¿Y cuáles son las condiciones para que un proceso sea irreversible? Todo eso me imagino que ustedes lo han aprendido en termodinámica. Y si no, si hay conceptos que no los han aprendido, estudien. Porque pueden ser preguntas en el examen teórico del primer parcial. Entonces tomen en cuenta esta situación, es necesario repasar estos conceptos. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, estos conceptos de termodinámica, algo que aclarar, algo que ampliar. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a estudiar respecto del calor? Los llamados mecanismos. Mecanismo se refiere a alguna forma para lograr un efecto, ¿verdad? Entonces, los mecanismos son las formas como el calor se transfiere. Son tres. El calor se transfiere por conducción, por convección y por radiación. Entonces, a estos tres los denomina mecanismos de transferencia del calor. Y en este ejemplo tenemos en forma clara identificados estos tres mecanismos, empezando por la conducción. Para que el calor no se pueda transferir de este lugar que se encuentra a una temperatura más elevada que la persona. Ustedes saben, y es conocido, por ejemplo, en esta época de pandemia, que nuestra temperatura corporal está por unos 38. Si supera ese valor de temperatura, tenemos fiebre, especialmente si estamos muy próximos a los 40 grados, tenemos fiebre. Entonces, alrededor de 38, 37, 36, 38,5, etcétera, etcétera. 38 grados, la temperatura de la persona. Y si es agua, lo que esté hirviendo acá, en nuestro medio la temperatura a la que hierve el agua es 92 grados. Fíjense, la existencia de esta diferencia de temperaturas puede provocar la aparición del mecanismo de la conducción. Puede ir en este sentido. Obviamente tiene que ir en este sentido porque va del lugar de mayor temperatura al lugar de menor temperatura. Entonces, el calor puede llegar por conducción a la persona y básicamente por la diferencia de temperaturas. No habría calor si es que la persona también estuviese a 92 grados o el agua hirviese a
38 aproximadamente, a 38 grados. ¿Se dan cuenta? Pero al existir esta diferencia de temperaturas de 92 y 38, es decir, el gradiente en este caso delta T es 92 menos 38. ¿Cuánto da? A ver, haremos la operación sencilla, la diferencia 4, esto se queda en 8, 8 menos 3, 5. Hay un gradiente de 54 grados centígrados. Si por, dada una otra situación, hubiese un gradiente, digamos, de 14 grados, ¿en cuál de estos dos casos habría más calor? Obviamente en este, porque el gradiente es mayor que en este otro caso. El calor con este gradiente es mucho mayor que el calor con este gradiente, digamos, de 14. Entonces el gradiente juega un papel muy, muy importante. Ahora, para que la mano de esta persona no, no sufra daño, o sea, en otras palabras, quemadura, este material tiene que ser un material especial. Esta asa, esta agarradera, debe ser de un material especial. Tal vez madera, tal vez otro material sintético, en ese momento no recuerdo, bonita, algo de eso. Entonces, tiene que ser un material aislante que impida que este calor por conducción llegue a la persona. Ahora estamos hablando de la necesidad de materiales aislantes, y en este caso es realmente una necesidad. Para que esta persona pueda manipular este recipiente que contiene agua y que está hirviendo, entonces necesita que este material sea aislante para impedir que el calor, debido a este gradiente, se transfiera de este medio a la persona. Bien, a eso llamamos conducción. La convección. Vemos que la fuente de calor es justamente la combustión de este material orgánico que es la leña. Se quema la leña y se produce calor. Entonces, para que el calor sea aprovechado para el cambio de fase, porque estamos hirviendo el agua y finalmente estamos transformando el agua en vapor, ¿verdad? Pero para algún efecto, para alguna aplicación, tal vez no sea necesario que el agua hierva, sino simplemente llegue a la temperatura de 92, pero ya se notan burbujas. Y el proceso, si esto, vamos a ver más adelante, el proceso de ebullición es un proceso muy complejo. Entonces, el propósito es generar o hacer que este volumen de agua llegue a la temperatura de 92 grados en estado de ebullición. Con el tiempo, obviamente, esta masa líquida se va a ir transformando en vapor hasta que, bueno, va a llegar un momento en que ya no exista líquido, sino todo se haya convertido en vapor. Entonces, ¿cómo el calor generado por el proceso de la combustión se transforma en la energía útil para cambiar la fase o para calentar el agua? Si inicialmente la temperatura del agua, digamos, es 20 grados, temperatura ambiente, pero debe llegar a 92 grados, entonces necesita calor. Y el calor proviene de la combustión de esta leña. Entonces, ahora el tema es, de la superficie de este recipiente, ¿cómo va a llegar el calor al líquido? Va a llegar por convección. El líquido, a diferencia de los sólidos, tiene una estructura molecular. Entonces, tiene movilidad. El agua, el volumen de agua tiene movilidad, ya que está compuesta por moléculas. Estas moléculas en contacto con la superficie de la base, que está a una temperatura elevada, va a cambiar su estado. Entonces, esa movilidad va a hacer que toda la masa vaya aumentando de temperatura.
Si inicialmente está a 20 grados, debe llegar a 92 para que empiece a cambiar de fase. Entonces la elevación paulatina de 20 a 92 es gracias a un efecto molecular. De eso vamos a hablar más adelante. Hasta llegar a 92, y cuando llegue a 92 empieza el cambio de fase, con la aparición de pequeñas burbujas, burbujas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí interviene la convección para transferir calor de la superficie al líquido. En este caso, si es agua, al agua. A eso se llama convección. Y la radiación. Bueno, hay una cierta distancia de la zona de llamas, es decir, la zona de combustión con este recipiente. Es como llega el calor de la zona de combustión a la superficie de la olla por radiación. Y también el calor puede llegar a nosotros. Si estamos muy próximos a esta zona de combustión, el calor va a llegar a nosotros por radiación. Entonces, la radiación es un mecanismo bastante diferente de lo que es la conducción y la convección. Aquí vemos una especie de onda y efectivamente su naturaleza es de onda, pero onda electromagnética. Y sobre la teoría bueno, es bastante compleja la teoría de la radiación, todo eso lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. Entonces, tenemos ya una idea de lo que son los tres mecanismos, lo que es la conducción, la convección y la radiación. Ahora, iremos un poquito más detallando estos tres mecanismos. La conducción. Para que el calor se transmita por conducción se requiere de un medio sólido, efectivamente. Se trata de un fenómeno a nivel atómico. Ustedes saben, seguro que han estudiado en una materia que se llama ciencia de los materiales, que hay una diferencia de un sólido a un líquido y a un gas. Son los tres estados de la materia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son los sólidos? Porque sus átomos están en posiciones definidas dentro de lo que se llama la red cristalina. Han estudiado eso, ¿cierto? Entonces, los átomos están como aprisionados en posiciones definidas. Y cuando adquieren energía, cuando, por decir, ese sólido es calentado, estos átomos vibran en posiciones definidas. Entonces, cuando vibran, ese estado de vibración es transmitido de átomo a átomo y eso se llama conducción. Se transmite en un medio sólido el calor a través de la conducción. Por eso decimos que es un fenómeno a nivel atómico. Ese estado de vibración se transmite de átomo a átomo. Es una especie de, digamos, de contagio. Un átomo que está en un estado de vibración, en un estado de excitación, contagia ese estado al átomo siguiente, y este al átomo siguiente, etcétera, etcétera, y de ahí nace la conducción. La ley que gobierna, en forma genérica estamos hablando, porque hay varias leyes, una de ellas es la ley de Fourier, pero como estamos en una parte de introducción, hay que definir una ley, y es la ley de Fourier. La expresión de la ley de Fourier es esta. Hemos hablado de gradiente, aquí está en forma diferencial el gradiente. Este es el espesor, también en forma diferencial, el área a través del cual se transmite el calor por conducción, y K es una propiedad de los materiales que se llama coeficiente de conducción. Entonces el calor depende de todos estos factores. Lo vamos a estudiar con más detalle. La convección. Para que el calor se transmita por convección se requiere de un medio fluido. O sea que cuando hablamos de convección nos referimos a un medio fluido, no a un medio sólido. En un medio sólido
existe conducción. En un medio fluido existe convección. Se trata de un fenómeno a nivel molecular, ¿no? Aquí, con algún detalle, hemos visto cómo sucede la transferencia de calor de la superficie al líquido, ¿no? Por un fenómeno molecular, por un movimiento molecular. La ley que gobierna es la llamada ley de Newton. En realidad, el nombre completo es ley de enfriamiento de Newton. Muchos se acuerdan de Newton, la primera ley, la segunda ley de Newton, aplicado a cinemática. También Newton, bueno, en la época en la que los científicos abarcaban muchas áreas, no solamente en la parte física, en la parte, en este caso, como ven, la parte térmica. Bueno, el área térmica es parte de la física, pero Newton también estuvo en cinemática, en dinámica, y es la época, como les decía, donde eran, como se dice, eran todólogos, los científicos eran todólogos, y el ejemplo más claro es Da Vinci, Leonardo da Vinci. Fue pintor, fue escultor, fue inventor físico, químico. Muchos atribuyen, por ejemplo, ¿se acuerdan del manto que cubría a Jesús en el lecho de su muerte, ¿no? Donde está impregnada una especie de huella de él, de Jesús? Y hay una teoría, bueno, hay muchas teorías, pero una de ellas dice que realmente el que fabricó eso fue Da Vinci. Entonces, además químico, ¿verdad? Porque todo eso es química. Si fuera cierto, eso se ha conseguido mediante un proceso químico. Entonces, en esa época eran todólogos, los científicos. Y como ven, el más completo todólogo fue Da Vinci, ¿no? Además de científico, físico, inventor, etcétera, fue también artista, ¿no? Increíble. Entonces Newton, no nos extrañe que también incursiona en el campo del calor, y por eso se llama esta ley, ley de Newton. Bien, la radiación. La radiación no requiere de ningún medio físico para transmitirse, pues hasta en el vacío absoluto lo hace. Por ejemplo, es de esa manera como llega la radiación solar a la Tierra. Entonces, se trata de un fenómeno totalmente diferente a lo que es la conducción y lo que es la convección. La ley que gobierna es la ley de Stefan Boltzmann, que tiene esta forma. Aquí tenemos, bueno, antes de ver en detalle esta expresión, en la ley de Newton tenemos, empezando con las temperaturas, T omega es la temperatura de la superficie. En este caso sería la temperatura de esta superficie mediante o a través de la cual el calor se transmite al agua. T omega. T es la temperatura del fluido. A es el área de transferencia de calor, en este caso la base de la cacerola, y H se llama coeficiente de convección. Este coeficiente es la parte más complicada de lo que es la convección. Hallar el coeficiente hace de la convección medio complicada. Entonces, depende de muchos factores, de la temperatura, de la naturaleza de los fluidos, de la posición de la superficie. No es lo mismo que para una superficie plana, que para una superficie vertical. No es lo mismo que para una placa, que para un tubo, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que tienen que ver con H. O H depende de muchos factores. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann. A es el área de radiación. En el caso de este ejemplo, el área de radiación sería la superficie donde se está desarrollando el proceso de la combustión. Área de radiación. Sigma se llama constante de Stefan Boltzmann. Es un valor numérico, es una constante. Y T es la temperatura del cuerpo radiante, en este caso
la zona de combustión constituye el cuerpo radiante, es la temperatura. Generalmente esta temperatura es elevada. En este proceso de combustión, si medimos esta temperatura, estará alrededor de los 1000 grados, tal vez superando los 1000 grados centígrados. Entonces, la radiación depende mucho, mucho de la temperatura. Y como ven, está elevado al exponente 4. Es muy sensible a la temperatura. Depende de la temperatura. Bien, ahora, estos son mecanismos puros, conducción pura, convección pura, radiación pura. Ahora, en la práctica, en los diferentes problemas que aparecen en el campo de la ingeniería, estos tres mecanismos generalmente están combinados. Dos de ellos, o tres, generalmente la convección y la radiación aparecen simultáneamente, al mismo tiempo. La conducción es un mecanismo que se da en los medios sólidos, es un mecanismo puro, pero de la superficie. Fíjense, si aquí queremos identificar los mecanismos, radiación de la superficie radiante de la zona de combustión a la superficie de la cacerola. En el espesor de la plancha de la cacerola, conducción de la superficie de la base de la cacerola al agua, si es agua, el fluido, convección. Del fluido interno digamos, al extremo de la asa de la cacerola, conducción. Entonces, esos son los mecanismos. Queremos hacer un estudio completo, tendríamos que combinar estos tres mecanismos. Entonces, en la práctica, como ven, no hay un solo mecanismo, hay los tres mecanismos combinados de dos en dos o uno después de otro. Por eso les decía, la conducción aparece como un mecanismo único dentro de los sólidos, pero la radiación y la convección pueden darse simultáneamente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los gases, porque todo proceso de combustión va a generar gases, entonces el calor que llega al agua a través de la superficie de la cacerola también puede ser por convección. En la zona de combustión habría radiación más convección. ¿Convección por qué? Por los gases producidos durante la combustión. Entonces a la superficie puede llegar calor por radiación y también por convección. Entonces, por eso les decía, convección y radiación generalmente están combinados. Ambos suceden al mismo tiempo. Entonces los problemas son problemas combinados, pero en la materia los vamos a ir estudiando como conducción pura, convección pura, radiación pura al principio, y vamos a concluir con el último mecanismo, que es mecanismos combinados, ¿no? Donde los tres pueden estar presentes en un problema de ingeniería existente. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Bien. Ahora, entramos al tema de analogía. ¿Qué es analogía? Algo parecido o algo similar. Entonces, en la ingeniería, dentro del campo de la ingeniería, se utiliza mucho lo que son las analogías. No solamente en el campo del calor o en el área térmica, sino en otras áreas, como vamos a ver más adelante, se hace mucho uso de la analogía. Incluso hay un método de modelamiento matemático basado en la analogía. Entonces, la analogía es muy utilizada en el campo de la ingeniería. Y no solo dentro del campo de la ingeniería, sino también en otros campos, no solamente dentro de la ingeniería. En el campo económico, en el campo, digamos, campo
de la biología, en estudios socioeconómicos, en fin, hay mucho uso de la analogía. Entonces, basados en la expresión de que el flujo es igual a la relación entre el potencial y la resistencia, podemos establecer analogía del área térmica con otras áreas. ¿Qué significa esta expresión? Que el flujo se debe a un potencial, pero es controlado por la resistencia. O sea que para que exista flujo necesariamente tiene que haber una causa, estoy explicando en otras palabras. El potencial es la causa para que exista flujo, y flujo es un sinónimo de movimiento. Por ejemplo, si entramos en el campo de los fluidos, el flujo sería el caudal. Y la causa para que exista caudal, para que exista movimiento fluido, es diferencia de presiones. Y la resistencia podría ser algo relacionado con la naturaleza de la superficie del conducto por donde fluye el fluido. Por ejemplo, una superficie pulida, una superficie áspera, podrían ser la resistencia al flujo. ¿Se dan cuenta? Esta expresión es prácticamente una expresión universal, se puede aplicar a muchas áreas. Y vamos a utilizar para establecer la analogía, y la vamos a resumir en una tabla. En esta tabla vemos una columna de área, una columna de flujo, otra de potencial y otra de resistencia. Entonces, encontramos analogía entre el área térmica, el área eléctrica, el área fluida, el área del trabajo mecánico, incluso el área económica. El área económica es un área diferente del área de la ingeniería, pero muy relacionado. Pues vamos a hablar tal vez con más detalle de esta relación que existe entre el área económica y el área de la ingeniería. Entonces, en el área térmica llamamos flujo al calor. Por eso no les extraña también escuchar la palabra flujo de calor o flujo térmico. Y como a través del concepto hemos visto que el calor es una forma de energía transiente, algo que está en movimiento, entonces el calor es un flujo. Entonces está definido en el área térmica, llamamos flujo al calor. Ahora, para que exista calor, hemos identificado un potencial, y justamente es la diferencia de temperaturas. A una mayor diferencia de temperaturas vamos a tener mayor calor. A una pequeña diferencia de temperaturas vamos a tener menos calor. Se cumple. El flujo es proporcional al potencial. Aquí también quiero ser claro. Yo sé que tal vez sea muy redundante en algunos aspectos, pero creo que es necesario. Y aquí he encontrado muchas falencias. Cuando una relación es proporcional y cuando es una relación inversamente proporcional. Aquí hay muchas lagunas, lamentablemente. Será por el colegio, será por la preparación individual de cada uno de ustedes, no sé la razón, ¿verdad? Pero en esta expresión, ¿qué encuentro? Que el flujo es proporcional al potencial. Quiero conseguir mayor flujo. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el potencial. Por eso la relación es proporcional, ¿verdad? Está clarísimo. El flujo es directamente proporcional con el potencial. A mayor potencial, mayor flujo. A menor potencial,
menor flujo, ¿cierto? Se cumple. Hay una relación, la relación es directamente proporcional, pero también encontramos que el flujo es inversamente proporcional con las resistencias. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que a mayor resistencia, menor flujo, ¿verdad? Y eso es totalmente lógico. Más resistencia, menos flujo. Menos resistencia y más flujo. Esto debe ser entendido al 100%, porque en los análisis que hacemos, en la parte teórica especialmente, vamos a hablar de la relación directamente proporcional, de la relación inversamente proporcional, algo como para que el área de un cambiador de calor sea el menor posible, ¿cómo tiene que ser la relación con el coeficiente de convección, con el gradiente de temperaturas, etcétera, etcétera? Entonces debe ser entendido en forma clara cómo se interpreta la relación directamente proporcional y la relación inversamente proporcional. Clarísimo, tiene que ser clarísimo, totalmente clarísimo. Bien, entonces, con esa aclaración, para el área térmica el flujo está definido como calor, el potencial de diferencia de temperatura y la resistencia al calor. Esto es genérico porque de acuerdo a los tres mecanismos, conducción, convección y radiación, puede tener su propia naturaleza. Por eso, en forma genérica, simplemente resistencia al calor. Por ejemplo, cuando hablamos de conducción, la causa de resistencia podría ser el espesor, simplemente el espesor. Cuanto más espesa la pared, más resistencia, más resistente. Cuanto menos espesa la pared, es decir, más delgada, menos resistencia. Entonces, ya tenemos para la conducción una de las causas para la resistencia. La otra podría ser el coeficiente K. Como les había indicado, K es una propiedad de los materiales. Desde el punto de vista térmico, hay dos tipos de materiales. Los materiales conductores al calor y los materiales no conductores al calor. Los aislamientos son no conductores, por tanto su K es pequeño comparado con el K de los conductores. Entonces, para que relacionado con la resistencia de calor, el K tiene que ser pequeño, es decir, ser considerado como un material aislante. Entonces, para conducción, espesor grande y K pequeño va a ser una resistencia importante para el calor. Y así, para la convección y la radiación también podemos identificar las causas para la resistencia al calor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, está claro, respecto del área térmica están definidos lo que es flujo, lo que es potencial y lo que es resistencia. Bien. La otra área, y de la cual con la cual hay mucha afinidad, y por eso es que no les extrañe que muchos de ustedes están en la carrera de ingeniería electromecánica. ¿Se dan cuenta? Ambas áreas, el área digamos, de la ingeniería mecánica, la parte mecánica y la parte eléctrica están juntas en una carrera. Y es porque hay afinidad. Por ejemplo, si es que quisiéramos hacer otra ingeniería, podríamos juntar, por ejemplo, la ingeniería mecánica con la ingeniería, ingeniería de minas. Bueno, aunque hay relación, si se dan cuenta, en el campo minero hay equipos, hay máquinas. Creo que la ingeniería mecánica puede ser afín a muchas.
Tal vez algo como ingeniería mecánica e informática, pues también hay afinidad, porque muchos equipos técnicos deben ser automatizados, deben ser controlados, y se requiere del área informática para la programación. Bueno, mm, a ver, algo que tal vez sea extremo. Me voy a animar. La ingeniería mecánica con derecho. Ahí sí, nada que ver, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. Incluso la ingeniería mecánica con medicina. Hay biomedicina o hay bioingeniería, porque muchos equipos en el área de la medicina son diseñados por un ingeniero mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, entre el área térmica y el área eléctrica hay mucha afinidad. Digamos, si a partir de esta relación encontramos o identificamos lo que es el flujo potencial resistencia. Flujo en el área eléctrica es la corriente eléctrica o movimiento de electrones. Perfecto, corriente eléctrica. La causa para que exista corriente eléctrica, diferencia de voltaje, ¿verdad? Perfecto, funciona. Corriente, potencial, diferencia de voltaje. Y resistencia, la resistencia eléctrica. Ahora, esta resistencia eléctrica también tenemos una idea. Los materiales. Se dice que el mejor conductor eléctrico es el cobre y coincide, fíjense, con el mejor conductor de calor es el cobre. El cobre tiene el coeficiente K más elevado y coincide también con sus propiedades eléctricas. Ahora, otro factor sería la sección. Y especialmente los que están estudiando ingeniería electromecánica saben que un conductor con una sección grande conduce con más facilidad la corriente eléctrica comparada con una sección pequeña. O sea, la diferencia entre un alambre y un hilo, ¿verdad? Por un alambre va a fluir corriente con más facilidad que por un hilo. Un hilo tiene una sección muy, muy pequeña, entonces hay más resistencia por un hilo. Por eso es que hay conductores conformados por hilos, pero no es un solo hilo, son varios hilos. No sé si digo 40 o 50 hilos, estoy en lo correcto. Todo ese conjunto de hilos nos va a dar una sección que va a facilitar el paso de la corriente eléctrica. En cambio, en el alambre ya tenemos una sección definida y con cierta facilidad va a pasar la corriente eléctrica. Entonces, principalmente esas son las dos causas, el material y la sección. Entonces, entre el área térmica y el área eléctrica estamos encontrando las definiciones de flujo, potencial y resistencia. Sigamos. En el área fluida, ustedes han llevado mecánica de fluidos, en realidad desde colegio, ¿no? Saben lo que es un caudal, lo que es un flujo másico, saben ya todo eso. Entonces, definiendo, de acuerdo a esta expresión, flujo, aquí llamamos flujo en el área fluida al caudal. Metros cúbicos por hora, litros por segundo. Esas son las unidades para el caudal. ¿Qué causa para la existencia de caudal? ¿Cuál o qué origina el caudal? La diferencia de presiones. En un conducto, lo voy a ilustrar un poco. Tengo un conducto y quiero que fluya por este conducto un caudal en, digamos, metros cúbicos por segundo. Por sí, la palabra que nosotros en forma muy común utilizamos es de por sí, ¿verdad? De por sí.
¿Este caudal circulará por este conducto? Imposible, ¿verdad? No. Entonces tenemos que forzar. ¿Cómo vamos a forzar? Generando una diferencia de presiones. Aquí va a existir una presión P1 y a la salida una presión P2. Para forzar el movimiento de este caudal a través de este conducto, tenemos que hacer que la presión en la entrada sea mayor que en la salida. Solo de esta manera circulará este caudal por este conducto. Porque sucedería que si las presiones fuesen iguales, no hay la causa. No existe el potencial para que este caudal circule, ¿verdad? Es así. Entonces, ¿cómo generamos esta presión? Si es un líquido, mediante una bomba. Si es un gas como el aire, mediante un compresor o un ventilador. Entonces, en forma artificial, creamos condiciones para que pueda circular. Y si se dan cuenta, cuanto más resistencia existe, por ejemplo, que las paredes sean ásperas, muy rugosas, o existan elementos como codos o cambios de sección, de una sección se vuelve una sección más pequeña, etcétera, etcétera, o existan válvulas, es decir, estamos hablando de las resistencias. Entonces la bomba tendrá que gastar más potencia, más energía para generar esta diferencia de presiones y hacer que este fluido circule por este conducto. Entonces está correcto. El potencial, diferencia de presiones, y la resistencia en forma genérica también, resistencia al flujo fluido. Puede ser la naturaleza de la superficie, puede ser la sección, pueden ser elementos como codos, cambios de dirección, válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, en forma genérica, resistencia al flujo fluido funciona. Esta expresión funciona para identificar sus componentes. Vamos a otras áreas, el trabajo mecánico. Ustedes con seguridad que han estudiado esta expresión, calor menos trabajo igual variación de energía interna. ¿Han estudiado? Es la ley de la conservación de la energía aplicada a un sistema cerrado, o la primera ley de la termodinámica. Entonces, aquí están relacionados, en esta expresión están relacionados el calor, el trabajo y la energía interna. Bien. Entonces, el calor es energía, lo mismo que es el trabajo y lo mismo que es la energía interna. Entonces, estos tres son energías, pero de diferente naturaleza. Se dice que la energía es única. De lo que conocemos son manifestaciones de la energía. Energía térmica, energía eólica, energía hidráulica, energía eléctrica, energía química, en fin, hay una gran cantidad de tipos de energía. Por eso es que el trabajo es una forma de energía. Están relacionados según esta expresión. Entonces, para que exista trabajo, voy a ir a un croquis que para ustedes es muy conocido, lo han empleado en termodinámica también. Es un pistón dentro de un cilindro. Bien. Este es un sistema en parte cerrado y en parte, no diría más que todo cerrado, pero la característica es que esta frontera es fija. Esta frontera es fija, es decir, no se mueve, o rígida, si quieren ustedes utilizar ese término también. Y la única parte móvil de este sistema es esta superficie.
Esta es la parte móvil. Entonces, tenemos el interior y tenemos el exterior. Al interior identificamos una presión, vamos a llamar P sub I. Y en el exterior hay una presión P infinito. Para que esta frontera móvil pueda, como indica su nombre, movilizarse, desplazarse, ir en este sentido, ¿qué debe ocurrir? Que la presión interna debe ser mayor a la presión externa, ¿verdad? Y cuando ocurre esto, ¿qué se dice? Que este sistema está produciendo trabajo. El trabajo es positivo. Eso lo han estudiado en termodinámica, ¿cierto? Bueno, el sistema está produciendo trabajo porque la presión interna es mayor a la presión externa. Y lo contrario, si más bien el pistón presiona al sistema, el recorrido lo va a hacer en este sentido. ¿Qué se dice? Que el sistema está consumiendo trabajo y por tanto el signo va a ser negativo, porque el sistema siendo presionado está consumiendo trabajo que proviene de una fuente externa. Y para que suceda esto, la presión interna debe ser menor que la presión externa. Estas dos presiones las podemos englobar en un gradiente de presiones. Este gradiente de presiones va a ser entonces P sub I menos P infinito. Y como vemos, es positivo. Esta diferencia de presiones es positiva. Y en este caso, trata de la misma diferencia, pero encontramos que es negativo. De ahí los signos. Aquí se está produciendo trabajo, por eso positivo, y en este caso, al comprimirse, está gastando trabajo, está consumiendo trabajo, por eso tenemos el signo negativo. El signo negativo viene de la diferencia de presiones. Y ahora, si ambas presiones fuesen iguales, P sub I igual a P infinito, ¿habría trabajo? No, no hay trabajo. El trabajo es cero, porque el potencial de presiones se hace cero. Fíjense la analogía que existe con el calor. Para que exista calor tiene que haber una diferencia de temperaturas diferente de cero, ¿verdad? Si ambas temperaturas son iguales, no hay calor. Igual acá. Si no hay diferencia de presiones, no hay trabajo. Y eso se explica tal vez de mejor manera, con la expresión de trabajo. Ustedes lo han estudiado, la integral presión diferencial de volumen. Desde un volumen inicial, la integral va de un volumen inicial a un volumen final. Si el volumen fuese constante, ¿cuándo es constante? Cuando ninguna parte de la frontera es móvil, ¿verdad? Volumen constante. Si el volumen es constante, el diferencial de volumen, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Derivo esta expresión. Correcto, gracias. Es cero. Por tanto, el trabajo se hace cero. Entonces, analizamos mediante la expresión analítica de trabajo, también llegamos a estas mismas conclusiones. Entonces, para que exista trabajo, tiene que haber diferencia de presiones diferente de cero. Entonces, por eso es que he incorporado en esta tabla como área para el análisis de trabajo mecánico. El flujo, por tanto, es trabajo, muy similar a lo que es el calor.
La causa o potencial diferencia de presiones. Porque si las presiones son iguales, no hay trabajo. Lo mismo que con el calor. Si no hay diferencia de temperaturas, es decir, es cero, no hay calor. Y la resistencia, en forma genérica, eh, es resistencia al trabajo. Pueden haber muchas causas. La fricción, las cargas mecánicas, porque ese sistema que produce trabajo, ese trabajo está dirigido a algún efecto. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, a la tracción de las ruedas para poner en movimiento al automóvil, etc. Entonces, pueden haber muchas causas, sobre todo fricción, carga, etc. La inercia que hay que vencer, que tiene que ver con la masa de ese automóvil, de ese transporte pesado que se quiere movilizar. En fin. Entonces, forma genérica, resistencia al trabajo. Hasta aquí vemos que esta expresión se aplica a plenitud, ¿verdad? Funciona. Ahora, veamos esta otra área que no es propiamente, no está dentro del campo de la ingeniería, pero sí está relacionada. En toda actividad económica, y ustedes cuando sean profesionales van a estar en esto, van a estar inmersos en la parte económica. Por ejemplo, solo en el hecho de buscar trabajo, recurrir a convocatorias de trabajo, de la que ustedes tienen que estar preparados para responder. ¿Cuánto pretende usted ganar en este trabajo, en esta actividad profesional? Ustedes ya tienen que tener una idea de cuánto van a proponer ganar si están entrando dentro del área económica. En su actividad, quieren ser independientes, quieren hacer su propio emprendimiento. Ustedes han estudiado para la parte mecánica y para la parte eléctrica, por ejemplo. Una empresa de servicios de mantenimiento. Por un servicio de mantenimiento de una máquina, de un equipo, ustedes tienen que tener idea de cuánto van a cobrar. Harán todo un estudio de tiempos, de inversión de equipos, de uso de equipos, de contratación de personal, si es que ustedes no van a atender directamente ese servicio de mantenimiento, compra de repuestos. Entonces van a tener que ingresar en la parte económica obligatoriamente. Por eso les decía, es cierto que no es propiamente un área de la ingeniería, pero está muy relacionada, esta área está muy relacionada al área de la ingeniería. Entonces, en toda actividad económica, ¿qué es lo que se pretende? Tener ganancia, ¿verdad? Uno hace una actividad para tener un plus económico, una ganancia económica. Si es un producto fabricado, necesariamente va a ir a un mercado, ¿verdad? Entonces, en ese mercado estarán las condiciones adecuadas para que ese producto sea vendido en ese mercado. Por ejemplo, ustedes, como les decía, si hacen una actividad de mantenimiento, crean o fundan una empresa de mantenimiento, tienen que hacer un estudio de su mercado. ¿Especialistas en qué? Entonces, ese mercado va a requerir del servicio de ustedes. No, lo más simple. Ustedes fabrican un producto destinado a un mercado. ¿Existen las condiciones para que ese producto sea vendido en ese mercado? Sí, entonces el potencial constituye el mercado. El mercado es favorable para el producto que ustedes han fabricado, por tanto van a tener ganancia. Fíjense la relación. Hay mercado, por tanto hay ganancia. Porque si no hay mercado, lo que ustedes han fabricado va a estar dentro de su depósito de producto acabado. Hay inversión de trabajo, de mano de obra, hay inversión de materia prima, hay inversión de energía gastada, energía eléctrica y otros. Y sin embargo, pese a
a todo ello, su producto está almacenado sin poder venderse en el mercado. Se dan cuenta de la importancia del mercado. Entonces, depende del mercado. Si se vende o no, depende del mercado. Y si se vende, hay ganancias. Si no se vende, hay inversión muerta en su producto acabado. Y resistencia. Aquí sí es la parte más complicada. Su producto está en el mercado, pero lamentablemente hay productos similares y tal vez tecnológicamente mejores que han llegado o que han entrado a ese mercado de contrabando. O hay un productor que quiere prevalecer como monopolio. ¿Qué va a hacer? Va a abaratar los costos de su producto y a ustedes los va a poner en bancarrota. ¿Se dan cuenta? Ese productor que ya tiene más años de experiencia, tiene capital, un gran capital invertido, y rebajar su producto en un porcentaje no le significa mucha pérdida. Es cierto que está perdiendo, pero para, para eliminar de su mercado a otros productores más pequeños, etcétera, etcétera, se dan cuenta de las estrategias de mercado que pueden haber. Pueden ser fatales. Entonces, la resistencia, establecer la resistencia es muy, muy complejo. El tema de contrabando, el tema de competencia desleal dentro del mercado, o ustedes han comprado materia prima con un precio y el mercado de materia prima, sobre todo exterior, ha rebajado esos precios. Entonces, es una hecatombe. Entonces, su ganancia se minimiza o tal vez van a ganar solamente eh, para reponer gastos. Entonces, por eso la actividad económica, el emprendimiento no es fácil, ¿no? O sea que muchos de ustedes tienen seguro deseos de ser emprendedores, pero hay que tener mucho cuidado y ver qué actividad es la que tendría éxito y encontrar esa, como dicen, ese nicho de mercado. Puede ser producto de un estudio de años, obviamente de perseverancia, porque un emprendimiento es perseverancia, es voluntad, es sacrificio, etcétera, etcétera. Por eso es que no hay muchos emprendedores, ¿no? Entonces, es bien complejo. La parte de encontrar la resistencia a la ganancia es compleja. Pero, sin embargo, funciona dentro de esta expresión, que es aparentemente sencilla, pero se aplica muchas veces. Bien, ahora, volvamos a lo nuestro. Queremos establecer analogía entre el área térmica y un área para facilitar el planteamiento y la solución de problemas. Y justamente ya tenemos pautas que nos indican, hay analogía entre el área térmica y el área eléctrica. Y es interesante esta analogía. El calor es análogo a la corriente. La diferencia de temperaturas es análoga a la diferencia de voltaje y la resistencia a la transferencia de calor es análoga a la resistencia eléctrica. Entonces se utiliza mucho la analogía entre el área térmica y el área eléctrica. Lo sintetizamos de esta forma. La analogía más empleada es la que existe entre el calor y la corriente eléctrica. Un problema de calor, por tanto, se puede convertir en una expresión eléctrica, es decir, en un circuito eléctrico. Y aquí está. La expresión de calor, gradiente de temperatura sobre resistencia a la transferencia de calor. Corriente, igual a la relación entre la diferencia de voltaje y resistencia a la corriente eléctrica. Calor, análogo a la corriente. Gradiente de temperaturas, análoga a gradiente de voltaje o diferencia de voltaje. Y resistencia a la transferencia de calor, análoga a la resistencia a la corriente eléctrica. Por tanto, se utilizan métodos eléctricos para resolver problemas térmicos. Eso facilita enormemente la solución de problemas térmicos complejos, especialmente si se trata de mecanismos combinados. Esto justifica por qué
utilizamos la analogía eléctrica para resolver los problemas más complejos, que son los problemas de mecanismos combinados. Bueno, chicos, eso sería todo. Estamos a tiempo para el segundo grupo que ingresa a las 8:15. Pero si hay alguna pregunta todavía en la espera, podemos aclarar si es que hubiesen algunas dudas. Bueno, vamos a ver, estamos acá. Vamos a parar la grabación. Ingeniero, buenos días. Buen día. Perdón, quería preguntar acerca de las clases. ¿Estas clases grabadas lo vas a subir al Classroom? Exacto, sí, lo voy a subir.